Hola y bienvenidos al Ahorro Inteligente, su sitio confiable de noticias. En este video le presentamos los siguientes titulares. 5 consejos para ayudarlo a prepararse para la jubilación. Además, ¿cuál es el techo de la deuda de Estados Unidos y qué sucederá si no se eleva? Quédese hasta el final del video para enterarse sobre todas estas noticias y convertirse en el mejor informado. Comencemos con las noticias. Cinco consejos para ayudarlo a prepararse para la jubilación. Número 1. Conozca sus números. Alentamos a las personas que están pensando en jubilarse a desarrollar un presupuesto más realista para sus gastos de jubilación. Piense cómo podrían diferir de los actuales, ya sea que incluyan más viajes, remodelar la casa, cualquiera que sea el aspecto de esas cosas. Luego, haga un inventario de sus recursos actuales y posibles fuentes de ingresos durante la jubilación, cosas como sus cuentas de jubilación IRA y 401k, así como los ingresos y la pensión del Seguro Social. Y si hay una brecha, elabore un plan, ya sea alguien que necesite trabajar un poco más o si hay algo de toma y daca en esos gastos durante la jubilación. Número 2. No dejes dinero sobre la mesa. Muchos empleadores ofrecerán planes de jubilación como 401k, algunos de estos ofrecerán coincidencias, así que asegúrese de aprovechar el dinero gratis. Asegúrese de entender dónde puede ahorrar y obtener beneficios fiscales. Los empleadores también pueden ofrecer cosas como cuentas de ahorro para la salud HSA que permiten que los ahorros antes de impuestos se utilicen libres de impuestos en gastos médicos durante la jubilación. Para aquellas personas que están más cerca de la edad del Seguro Social, piensen cuándo tomarlo. Puede recibir el Seguro Social a partir de los 62 años, pero su beneficio aumenta considerablemente si lo demora hasta edades más avanzadas, siendo la edad máxima de 70 años. Número 3. Parche sus fugas de flujo de efectivo. Después de aprovechar el dinero gratis en lugar de contribuir a ahorros adicionales, en realidad puede ser beneficioso pagar la deuda, especialmente si alguien tiene una deuda con intereses altos como una deuda de tarjeta de crédito. Pagar esa deuda para cuando uno se jubile realmente asegurará que maximicemos el flujo de efectivo en la jubilación. Algunas personas piensan, si pago la deuda no puedo ahorrar. Bueno, sus ahorros probablemente no se mantengan al día con el 19% de interés de la tarjeta de crédito. Por lo tanto, la gente debe pensar en pagar las deudas como un rendimiento garantizado de sus ahorros. A veces eso incluiría la deuda hipotecaria, aunque tiende a ser un poco más asequible, pero entrar en la jubilación, eliminar esas salidas de efectivo innecesarias u onerosas es realmente beneficioso. Número 4. Sea consciente de la atención médica. La atención médica y la atención a largo plazo pueden ser gastos y riesgos muy importantes para los planes de jubilación de la mayoría de las personas. Si alguien planea jubilarse antes de ser elegible para Medicare a los 65 años, realmente necesita tener en cuenta el costo de los planes de atención médica individuales. Suelen ser más caros y no cubren tanto como los planes a través de un empleador. Si alguien se jubila bastante pronto, a los 60 años o algo así, es probable que tenga que tener un plan individual hasta que llegue a Medicare. Asegúrese de tener eso en cuenta, infórmese sobre Medicare cuando se acerque a esa edad porque hay un par de opciones diferentes para complementar Medicare, las partes A y B básicas que son planes complementarios de Medicare y luego los planes Medicare Advantage. Algo así como la mitad de los hombres y casi la mitad de las mujeres necesitarán atención a largo plazo en algún momento de su vida, así que tenga un plan para eso, ya sea a través de una póliza de atención a largo plazo o a través del autoseguro. Para muchas personas, el capital acumulado en su hogar puede ser una fuente de liquidez de emergencia para el cuidado a largo plazo, y ese podría ser un plan para una hipoteca inversa. Número 5. Vivir la vida por diseño. Ya sea que a alguien le apasione su carrera o su negocio o no, a menudo subestiman el sentido de identidad y propósito que brinda una carrera, y la forma en que lo reemplazan en la jubilación será importante.
Alentamos a las personas a pensar qué es lo que siempre quisieron probar por primera vez y para lo que no habían tenido tiempo. Escriba un libro, conviértase en profesor adjunto, participe en su comunidad local y en las organizaciones sin fines de lucro que le interesen, pase más tiempo con sus nietos, sea un mentor. Esto también es un ajuste, particularmente si hay un cónyuge que no trabaja en casa, también es un ajuste muy grande para ellos. Tómese el tiempo para pensar en ello y discuta con anticipación cómo sería una vida ideal en la jubilación tanto para el jubilado como para el cónyuge que no trabaja, si esa es la situación. ¿Cuál es el techo de la deuda de Estados Unidos y qué sucederá si no se eleva? La Casa Blanca y los republicanos en el Congreso están actualmente en desacuerdo sobre cuánto puede pedir prestado el gobierno. Estados Unidos se tambalea al borde de un precipicio fiscal. Hace más de 3 meses, el Tesoro advirtió que el gobierno de Estados Unidos había alcanzado su límite de endeudamiento, también conocido como techo de la deuda. Desde entonces, el Tesoro de los Estados Unidos ha estado tomando medidas extraordinarias para garantizar que el gobierno pueda seguir pagando sus cuentas. Pero el tiempo se acaba rápidamente. El Congreso y la Casa Blanca tienen hasta fines del verano para aumentar el límite de la deuda o de lo contrario, el gobierno de Estados Unidos dejará de pagar sus facturas, una primicia histórica con posibles consecuencias catastróficas. Aquí hay más información sobre el techo de la deuda y lo que significa para el gobierno de Estados Unidos. El techo de la deuda es el límite de la cantidad de dinero que el gobierno de los Estados Unidos puede pedir prestado para pagar servicios como la seguridad social, Medicare y las Fuerzas Armadas. Cada año, el gobierno obtiene ingresos de los impuestos y otros flujos, como los aranceles aduaneros, pero finalmente gasta más de lo que ingresa. Esto deja al gobierno con un déficit que ha oscilado entre $400.000 millones y $3 billones cada año durante la última década. El déficit que queda al final del año finalmente se agrega a la deuda total del país. Para pedir dinero prestado, el Tesoro de los Estados Unidos emite valores como bonos del gobierno de los Estados Unidos que eventualmente pagará con intereses. Una vez que el gobierno de Estados Unidos alcanza su límite de deuda, el Tesoro no puede emitir más valores, lo que esencialmente detiene un flujo clave de dinero hacia el gobierno federal. El Congreso está a cargo de establecer el límite de la deuda que actualmente es de $31,4 billones. El techo de la deuda se ha elevado 48 veces desde 1960, tanto bajo presidentes demócratas como republicanos. En ocasiones, el techo se suspendió brevemente y luego se restableció en un límite más alto, esencialmente un aumento retroactivo del techo de la deuda. Estados Unidos nunca ha incumplido sus pagos antes, por lo que no está claro qué sucederá exactamente. No es probable que sea bueno. El incumplimiento de la obligación del gobierno causaría un daño irreparable a la economía estadounidense, el sustento de todos los estadounidenses y la estabilidad financiera mundial, dijo la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen en una carta al Congreso a principios de este año. Los inversores despedían la fe en el dólar estadounidense, lo que provocaría que la economía se debilitara rápidamente. Los recortes de empleo serían inminentes y el gobierno federal de los Estados Unidos no tendría los medios para continuar con todos sus servicios. La deuda estadounidense crece cuando el gobierno gasta más dinero o cuando sus ingresos son menores. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha tenido al menos cierta cantidad de deuda, pero la deuda realmente comenzó a crecer en los años 80, después de los enormes recortes de impuestos de Ronald Reagan. Sin tantos ingresos fiscales, el gobierno necesitaba pedir prestado más dinero para gastar. Durante los años 90, el final de la Guerra Fría permitió al gobierno recortar los gastos de defensa y una economía en auge llevó a mayores ingresos fiscales. Pero luego, a principios de la década de 2000, estalló la burbuja de los .com, lo que provocó una recesión.
George Bush recortó los impuestos 2 veces en 2001 y 2003, y luego las compañías militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán aumentaron el gasto hasta en casi $6 billones durante el transcurso de la guerra. Cuando comenzó la Gran Recesión de 2008, el gobierno tuvo que aumentar el gasto para rescatar a los bancos y aumentar los servicios sociales cuando la tasa de desempleo alcanzó el 10%. Cuando la tasa de desempleo volvió a sus niveles previos a la recesión en 2017, se aprobó un importante recorte de impuestos bajo Donald Trump. La deuda aumentó a $7,8 billones mientras estuvo en el cargo.